Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar nuevamente con este seminario. Tercer Elías, parte 38. Hace unos seminarios anteriores hemos estado hablando sobre el tema de Eliseo, sobre todo enfocándonos en la parte del matrimonio, que son una sola carne, una unidad. El día de hoy también vamos a seguir con esa línea, ¿ok? Pero antes de comenzar con esta clase, vamos a pedirle a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu y vamos a hacer una oración, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nos ayudes a entender también esta clase, Señor. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. amén. Bueno, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ya con esta clase, la clase número 38. La clase que se ha titulado para el día de hoy es el llamamiento de Eliseo. El momento en el cual pues Eliseo es llamado, cuando Dios le hace el llamado a este profeta Eliseo, ¿ok? Vamos a ver esto en el día de hoy, el llamamiento de Eliseo. En esta imagen vemos pues que Elías está poniendo un manto, le está poniendo un manto a Eliseo, ¿no? Su manto le está poniendo a Eliseo. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a leer este resumen, ¿no? Que hice sobre el llamamiento de Eliseo, que está en el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, porque son cosas muy interesantes, la cual él comenta aquí, y vamos a leer. Dice, sucedió tal como se le había dicho, sintiendo que su misión estaba casi completada. Aquí está hablando de Elías, ¿ok? Dice que la misión de Elías estaba casi completada y que lo que quedaba era principalmente la preparación de Eliseo para su trabajo. El profeta regresó hacia la tierra de Israel, o sea, Elías regresa hacia la tierra de Israel, ¿no? Mientras iba de camino, la propia naturaleza debió parecer que reflejaba la alegre revelación de quietud y paz que habían sido concedida en Horeb. La lluvia abundante que había caído debió haber suavizado el suelo de los campos endurecido por la sequía. ¿Se acuerdan que había una sequía? 3 años y medio no había llovido en Israel, ¿no? Entonces después que había caído la lluvia, después de los 3 años y medio de sequía, pues Eliseo regresa a Israel y ya ve pues que los campos eh, estaban verdes, ¿no? El campo estaba tomando el aspecto de una nueva primavera. Por todas partes se emprendían de nuevo los trabajos de agricultura, los rebaños y los rediles salpicaban los prados. Las manos ocupadas sembraban rápidamente las semillas. Así fue viajando a lo largo del rico valle del Jordán, hasta que, dice, más allá de las fronteras de Judá, llegó a la antigua posesión de Isaacar. No podía haber una escena más feliz que la de los campos de Abel Mejolá, el prado de la danza, cuyo nombre parece sugerir el gozo de la época de la cosecha y los bailes de los trabajadores de la mies. Estos campos, hasta donde alcanzaba la vista, pertenecían a un tal Safat, y este era uno de los 7000 que no habían doblado su rodilla ante Baal, tal como inferimos incluso por el nombre que había puesto a su hijo Eliseo, el Dios de salvación, o mejor, mi salvación de Dios. ¿Qué significa Eliseo? El nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación, prácticamente. Y entonces había 12 yuntas de bueyes labrando la tierra, 11 llevados por los siervos, y la duodécima, de acuerdo con la sencilla costumbre hebrea, por el hijo del propietario de aquellas tierras. O sea, Eliseo era hijo de quién? De Safat. ¿Saben qué significa Safat? Safat significa juez. También puede significar juicio, juez, ¿no? Significa Safat. Interesante, ¿no? Que Eliseo sea hijo de Safat, hijo del juicio, ¿no? Interesante. Sigamos. Dice, con el característico ahorro de detalles, el texto sagrado no nos informa si Elías había conocido a su sucesor antes. O sea, la Biblia no nos dice si ya Elías conocía a Eliseo. No se nos dice eso, ¿no? Ni cómo lo reconoció entonces. Baste saber que lo conoció y lo llamó, no por palabras, evidentemente, sino por el acto simbólico e inequívoco de echarle encima su manto de profeta al desaparecer. ¿Cómo? Pregunto, a ver si están entendiendo la lectura.
¿Cómo llamó Elías a Eliseo? ¿Con qué acto simbólico los llamó? ¿Están atentos o no? Le tiró el toldo, bueno, la capa, Le tiró el manto. el manto. Muy bien, mi querida Seña. Le tiró el manto encima. Elías le tira el manto encima. ¿A quién? A Eliseo, ¿no? Esta fue la primera prueba de Eliseo. No había ninguna necesidad absoluta de responder, ni siquiera para mostrar que había entendido un llamamiento sin palabras, que podía haber ofrecido tan poco para atraer incluso a alguien cuya suerte hubiese sido echada en circunstancias mucho menos felices que las de Eliseo. Pero Eliseo mostró su preparación interior y espiritual al responder inmediatamente al llamamiento de Elías, con esta única petición, que se le permitiera despedirse de su padre y de su madre. No fue reproche severo ni reprensión lo que provocó la respuesta de Elías. Elías que le dice, vuelve, porque, ¿qué te he hecho? Precisamente porque entendió la grandeza del sacrificio que implicaba la obediencia inmediata. Dejaría a Eliseo sin influencia alguna y libre, y su servicio sería el resultado de su propia convicción de corazón y su elección personal, libertad de conciencia, ¿no? Elías le hace el llamamiento a Eliseo y Eliseo tiene la libertad de elegir si decide seguir a Elías o si decide no seguirlo, ¿no? Obviamente Eliseo eligió seguir a Elías. Solamente así podía ser apto para un llamamiento que requería una abnegación y un sacrificio tan completos. Interesante. Sigamos. Parece prácticamente simbólico que los bueyes con los que había estado trabajando, el yugo que los sujetaba y los utensilios de madera que habían arrastrado, ahora se usaran para el banquete de despedida de Eliseo. Abandonar y dejarlo todo por el servicio del Señor es solo una lección que tiene que ser completada, no tanto abandonando todo el pasado, sino más bien consagrando al nuevo trabajo de nuestra vida todo lo que antes teníamos o hacíamos. Una fiesta como la separación de Eliseo de su casa y la de San Mateo de su llamamiento y sus amigos. O sea, Eliseo pues tuvo que dejarlo todo, literalmente, ¿no? Para seguir a Elías. Tuvo que dejar familia, casa, todo, para seguir a Elías. Leamos el texto con la luz que tenemos ahora, ¿vale? Sigue. Así el final de lo antiguo será al mismo tiempo el comienzo de lo nuevo. El abandono del antiguo llamamiento será el primer acto del primer ministerio. Y por humilde que sea ese ministerio, y por alejado que parezca del Señor, se trata realmente de un ministerio suyo. Entonces, y durante muchos años, Eliseo solamente se dedicó a verter agua en las manos de Elías. Eso era su labor, verter agua en las manos de Elías en un principio, ¿eh? Parecía pues una labor entre comillas alejada del Señor, pero no, eso no es así. No obstante, desde el momento en que se levantó y siguió a Elías, fue realmente ungido profeta en el juicio de Dios. Impresionante. Desde el momento que Eliseo toma la decisión de seguir a Elías, ya había sido ungido profeta. Y aún así, él lavaba las manos de Elías, o vertía el agua en las manos de Elías, ¿no? Eso era su labor en un principio. No recibió ni necesitaba ninguna otra consagración terrenal. Él ya era ungido profeta. Y aún así, él vertía humildemente, ¿no?, el agua en las manos de Elías. Eso era su labor en un principio. Miren, una labor pues humilde, ¿no? Una labor humilde. Sigamos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías echa su manto, le pone su manto a quién, a Eliseo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. ¿Se entendió el texto? ¿Qué es lo que hace Elías? ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Elías le pone su manto sobre Eliseo. Elías pone su manto sobre Eliseo. Y Eliseo fue tras Elías y lo sirvió. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, pastor. Muy bien. ¿Qué simboliza la acción de Elías de poner su manto sobre Eliseo?
¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que nos está dando este versículo, estos versículos? ¿Qué simboliza la acción de Elías de poner su manto sobre Eliseo? ¿Qué simboliza? Ruth Lo estaba capítulo. llamando para su misión. Así es, pero va más allá de eso, mi querida Senia. Vamos a ver. Ruth capítulo 3, versículo 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Ruth hablando con Booz, ¿ok? Vamos a leer de nuevo, Ruth 3:9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, o sea, cúbreme con tu manto, es lo que le está diciendo Ruth, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué le está diciendo Ruth a vos? ¿Qué le está diciendo? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. Esa acción que hizo Elías con Eliseo es una acción que pasó entre Ruth y Booz. Booz le extendió su manto. ¿A quién? A Ruth. Le cubrió, digamos, cubrió a Ruth con su manto. ¿Vale? ¿Estamos todos hasta ahí? Es una acción similar, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? ¿Sí o no? Hermanos, sí, hermanas, pastor. muy bien. Vamos a ver qué significa esa acción de poner su manto sobre otro. Extiende el borde de tu capa. Esto está sacada del comentario bíblico adventista, tomo 2, la página 438. Aquí no lo he puesto, pero es la página 438. Dice, literalmente tu ala, expresión que se usa comúnmente para referirse al manto usado como vestimenta. El Talmud judío explica que la acción de Ruth constituía una propuesta de matrimonio. Costumbres similares existen aún hoy en algunas partes del mundo. Esto es impresionante. ¿Qué simboliza el poner el manto de uno hacia otra persona? ¿Qué simboliza? Propuesta de matrimonio. Propuesta de Un matrimonio o compromiso, matrimonio compromiso o de matrimonio matrimonio. directamente. El poner el manto de alguien sobre otra persona en esa cultura, en esa época, simbolizaba un matrimonio. Es decir, es decir, cuando Elías le puso su capa a Eliseo, ¿qué simbolizaba? ¿Qué simbolizaba, hermanas? ¿Se están entendiendo o no? Díganlo sin Matrimonio. miedo. Un matrimonio. Un matrimonio. Pero no vayamos a pensar que eran homosexuales ni nada por el estilo. En simbología, recordemos eso, en simbología representaban un matrimonio. ¿Por qué? Porque estaban unidos por un mismo espíritu. Elías y Eliseo tenían un mismo espíritu. Eliseo es más, tenía el doble de espíritu que Elías. Compartían un mismo espíritu, eran una unidad. Eso ya lo hemos venido explicando clases anteriores. Aquí lo estamos reafirmando. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. ¿Ah? Extendí mi manto sobre ti. Lo mismo que hizo Elías con Eliseo, lo mismo que hizo Booz con Ruth. Extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Impresionante. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía, le dice Jehová. ¿A quién? A su pueblo, a su iglesia, a su pueblo. Y fuiste mía, fuiste mi mujer prácticamente. ¿Acaso el pueblo de Dios no es su esposa? ¿Sí o no? ¿La iglesia de Cristo es su esposa o no es su esposa? ¿Es su Sí. mujer o no es su mujer? Muy bien. Hemos venido hablando eso desde hace unas clases anteriores. Por eso digo, vayan y miren las clases anteriores para que no se pierdan en esta clase. Es una declaración de amor la que está haciendo Jehová, digamos, a su esposa, a su mujer. Y cubrí tu desnudez, le dice. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Acaso no se mató un cordero y Dios les dio túnica de pieles? ¿Acaso Dios no cubrió la desnudez de Adán y Eva con un manto, con una capa de Sí, pieles? Muy sí, bien. ¿Y Adán y Eva qué eran en ese momento? ¿El pueblo de Dios o no? sí. Claro, claro. Ahora tenemos más que confirmado que el poner el manto de alguien sobre otra persona significa matrimonio. Aquí en Ezequiel 16:8 dice, y fuiste mía, y fuiste mía. Es, digamos,
La declaración que hace Jehová a su pueblo, a su esposa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. pastor. Muy bien. Entonces, si lo de Elías y Eliseo fue un matrimonio simbólico, hoy en día, el tercer Elías y Eliseo, ¿tendrán que ser un matrimonio? ¿Sí o no? Para que haya su unión. ¿Qué piensan Sí, ustedes? sí, Sí, definitivamente. Sí. sí, Definitivamente, es que no hay otra opción. Por eso, vamos adelantando un poquito lo que vamos a ver más adelante en otra clase, pero es por eso que Eliseo no puede ser mujer, porque el tercer Elías no puede estar casado con un hombre, literalmente. Recordemos que lo que pasó con Elías y Eliseo en ese momento era algo simbólico, pero hoy en día ese matrimonio tiene que consumarse, es un matrimonio literal. Por eso es que Eliseo no puede ser mujer. Perdón, no puede ser hombre. Eliseo sí o sí tiene que ser mujer. ¿Por qué? Porque tiene que estar casada con el tercer Elías. No hay otra opción. Si fuera un hombre, no podría ser Eliseo. O sea, si es que Eliseo fuera un hombre, no podría, no hay opción de eso. ¿Cómo va a estar casado con Elías? ¿Qué es lo que le unía a Elías y a Eliseo en aquel momento? El manto que Elías le dio a Eliseo. Ahí estaba esa unión. Y ahora la unión entre el tercer Elías y Eliseo no va a ser pues un manto, ¿no? Estamos en otra época, en otra cultura. Tiene que ser la unión sexual, el matrimonio. Por eso venimos hablando del matrimonio. Y esto ya lo hemos explicado hace unas cuantas clases atrás. Pero esto es cada vez que vamos avanzando, esto se va reafirmando mucho más. Vamos demostrando muchas más cosas. Se está reafirmando todo lo que hemos venido aprendiendo. No es algo forzado. No es algo forzado. Extender el manto sobre alguien es un matrimonio, una propuesta de matrimonio. Jehová con su pueblo, Booz con Ruth, Elías con Eliseo. Ahí tenemos los ejemplos, están en la Biblia, lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. ¿Estamos hasta ahí? sí, pastor. Sí. Muy bien. Ahí tenemos una imagen. Elías dando el manto a quién? A Eliseo. Un acto simbólico que significa pues una propuesta de matrimonio. Ellos estaban unidos por el manto, estaban unidos porque tenían un mismo espíritu. Recordemos eso. Sigamos. Vamos al libro de Profetas y Reyes ya para ir terminando. Profetas y Reyes, capítulo 17. Dice, Dios había ordenado a Elías que ungiese a otro hombre para que fuese profeta en su lugar. Vamos a leer estas citas con la luz que tenemos ahora, ¿ok? Dios le había ordenado a Elías que ungiese a otro hombre para que fuese profeta en su lugar. Le había dicho, a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y en obediencia a la orden, Elías se fue en busca de Eliseo. Llegó el llamamiento profético a Eliseo mientras que, con los criados de su padre, estaba arando en el campo. Se había dedicado al trabajo que tenía más a mano. Dice, poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir. No, Eliseo, dotado de un espíritu tranquilo y amable, era sin embargo enérgico y firme. Manifestaba integridad y fidelidad, así como amor y temor de Dios, y en el humilde cumplimiento del trabajo diario adquirió fuerza de propósito y nobleza de carácter, mientras crecía constantemente en gracia y conocimiento. Al cooperar con su padre en los deberes del hogar, aprendía a cooperar con Dios. Impresionante. Vamos a ver lo que está en azul. Dice que Eliseo poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir. Impresionante. Eliseo era un dirigente, tenía la capacidad para ser dirigente, porque es un don que Dios le dio, obviamente, pero al mismo tiempo también tenía esa mansedumbre para servir al pueblo. Interesante. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Sí, pastor. Blanca dice, el matrimonio también es un pacto. Y eso es verdad. El matrimonio también es un pacto, eso es verdad. Si por ejemplo, si nos recordamos el versículo que acabamos de leer,
Ezequiel 16:8, ahí dice, ¿no? Jehová, yo entablé un pacto contigo, le dice, ¿no? Y fuiste mía, dice después. El matrimonio también es un pacto. Muy bien. Sigamos. Por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. En cosas pequeñas, por su fidelidad en las cosas pequeñas, se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. Si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la palabra, ¿no? De Dios. Día tras día, por la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y elevada. ¿Mm? Quizás al principio, bueno, Eliseo al principio, no quizás, sino al principio, sabemos pues que Eliseo vertía agua sobre Elías, eso era su labor en un principio, pero eso también le estaba preparando para que luego pueda hacer una obra más amplia y elevada. Al principio Eliseo, nuestro Eliseo de hoy, al principio quizás comenzó estando detrás de cámaras, grabando, ¿no? Editando vídeos. Y ya después Dios le estaba preparando para que después haga una obra más amplia y elevada. Leamos con la luz que tenemos ahora. Dice, aprendí a servir. Y al aprender esto, aprendí también a dar instrucciones y a dirigir. ¿Mm? Interesante, ¿no? Lo de Eliseo. Esto encierra una lección para todos. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con sus disciplinas, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad de las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar responsabilidades mayores. Si en lo fiel me eres, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Sigamos. Dice, por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil, que nada hacen para hacer progresar el reino de Dios. Si tan solo pudiesen hacer algo grande, dicen, piensan muchos, ¿no? Con cuánto gusto lo emprenderían. Mucha gente dice, ay, como no estoy en el púlpito, no voy a, no puedo hacer lo que tengo que hacer. No, tú puedes hacer la obra desde donde tú estás, desde la tribuna donde te encuentres, repartiendo folletos, repartiendo libros, dando el mensaje a tu compañero de trabajo, a tu compañero de universidad. Puedes hacer la obra de donde estás. No solo hacen la obra los que están en el púlpito. ¿Mm? Eso es lo que dice Ellen White, ¿no? Parafraseando. Pero porque solo pueden servir en cosas pequeñas, se consideran justificados por no hacer nada. No, yo que voy a ir a repartir volantes, dicen muchos. No, ¿para qué? No, es importante. O sea, en las cosas pequeñas Dios nos prueba, hermanos. Ahí se forja el carácter. En esto hierran. Un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica a los deberes comunes de cada día, mientras derriba árboles, prepara la tierra o sigue el arado. La madre, impresionante. En este contexto de Eliseo, Ellen White nos dice, la madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Y Eliseo es nuestra madre espiritual. Impresionante que Ellen White haga un comentario de la madre estando en este contexto de Eliseo, ¿no? Cuando Elías, divinamente dirigido en la búsqueda de un sucesor, pasó al lado del campo en el cual Eliseo estaba arando, echó sobre los hombros del joven el manto de la consagración que simboliza matrimonio. Durante el hambre, la familia de Safat se había familiarizado con la obra y la misión de Elías, y ahora el Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que significaba el acto del profeta. Era para él la señal de que Dios le llamaba a ser sucesor de Elías. Si Eliseo hubiese preguntado a Elías qué se esperaba de él, cuál iba a ser su trabajo, se le habría contestado, Dios lo sabe, Él te lo hará saber. Si confías en el Señor, Él responderá a cada una de tus preguntas. Puedes acompañarme si tienes evidencias de que Dios te ha llamado. Debes saber por ti mismo que Dios me apoya y que lo que oyes es su voz. Interesante. ¿Qué le dice Elías a Eliseo? Puedes acompañarme si tienes evidencias de que Dios te ha llamado. Debes saber por ti mismo que Dios me apoya y que lo que oyes es su voz. O sea, la voz de Elías es la voz de Dios. Es su representante. Interesante, ¿eh? La voz que oyes es su voz. No desobedezcamos a Elías. Hay que aceptar a Elías y luego nos tocará aceptar a Eliseo. Es lo que se espera. Si puedes considerarlo todo como escorias a fin de obtener el favor de Dios, ven, le dice Elías a Eliseo. Mientras se proclame el Evangelio en toda su pureza, habrá hombres que serán llamados del arado y de las vocaciones comerciales comunes, que suelen embargar la mente, y se educarán al lado de hombres de experiencia. Es impresionante. Esta parte a mí me toca, ¿no? Te llama Dios, ya sea del arado o de tu trabajo, ¿no? De las vocaciones comerciales comunes.
y se educarán al lado de hombres de experiencia. Es impresionante. Mientras aprendan a trabajar eficazmente, proclamarán la verdad con poder. Mediante admirables manifestaciones de la providencia divina, serán eliminadas y arrojadas al mar montañas de dificultades. El mensaje que tanto significa para los moradores de la tierra será oído y comprendido. El cuarto ángel tiene que ser oído y comprendido. Los hombres conocerán lo que es la verdad. La obra seguirá progresando cada vez más hasta que toda la tierra haya sido amonestada y entonces vendrá el fin. Está hablando del mensaje del cuarto ángel en el contexto de Eliseo. Sigamos. Durante varios años después del llamamiento de Eliseo, él, Eliseo y Elías trabajaron juntos durante varios años, trabajaron juntos, de modo que el hombre más joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para su obra. ¿Quién era el más joven aquí? ¿Elías o Eliseo? Eliseo. Muy bien. A ver, sabemos que Moisés también tenía, digamos, era un Elías, ¿no? Y su sucesor, ¿quién fue? Josué. Moisés, Elías, Josué, Eliseo. Se va Moisés y queda Josué. Se va Elías y queda Eliseo. El Eliseo es más joven que Elías. Leamos esto con la luz que tenemos ahora. ¿M? Elías había sido usado por Dios para destruir males gigantescos. La idolatría que fomentaba por Acab, dice, la idolatría que fomentada por Acab y la pagana Jezabel había seducido a la nación, había sido detenida en forma decidida, habían sido muertos los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había quedado profundamente conmovido y muchos volvían a adorar a Dios. Como sucesor de Elías, Eliseo debía esforzarse por guiar a Israel en sendas seguras mediante una instrucción paciente y cuidadosa, como la labor que hace una madre, ¿no? También, paciente y cuidadosa. Su trato con Elías, el mayor profeta que se conociera desde Moisés, compara a Elías con Moisés, por eso Moisés también era un Elías, por lo tanto Josué también sería un Eliseo, ¿no? Le preparó para la obra que pronto debería hacer solo. Eliseo estaba siendo preparado por Elías. ¿Para qué? Para una obra que luego tendría que hacerlo solo. Hoy en día, el tercer Elías será quitado de entre nosotros y ¿quién quedará? Eliseo. Y le tocará a Eliseo hacer esa obra solo o sola, ¿no? Hermanos, terminamos hasta aquí. Hasta aquí. Si hemos podido ver, si hemos podido leer con la luz que tenemos ahora, vamos a encontrar muchos paralelos entre lo que pasó en esa época con Elías y Eliseo y lo que está pasando hoy en día con nosotros. Elías va a ser quitado y Eliseo se va a quedar a hacer una obra que le tocará hacerla sola, ¿no? Impresionante. De aquí podemos sacar muchas cosas a la luz que tenemos hoy en día. Realmente espero que hayan entendido esta clase. ¿Alguna duda, hermanas, hermanos que están presentes? No, pastor. ¿Se ha Hermano, entendido? una Todo bien. pregunta. Dale, dale, mi hermana, dime. Ajá. Del comentario bíblico, del hermano Albert, ¿qué tomo es? Donde Comentario sí, el bíblico, tomo comentario bíblico, 2, comentario tomo dos. bíblico, tomo 2, página 438, está comentando el capítulo 3 de Ruth, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Sí, sí, eso sí lo anoté. Nada más Ujú. quería saber, dónde sacó la información Co- co- del comentario del ujú. hermano Albert, del Com- tomo 2. Entonces. comentario bíblico adventista, Ujú. tomo 2, Sí, sí, página 438. ¿Estamos? sí, sí. Gracias, hermanito. De nada, mi querida Ujú. Patricia. ¿Alguna otra duda o comentario, hermanos? ¿Se ha entendido la clase? Eso fue todo, ¿eh? ¿Alguna duda más? No, pastor. No, hermano. Muy bien. La otra clase, la siguiente clase, si Dios quiere, vamos a ver un paralelo entre... Es impresionante esto, porque es realmente impresionante. La clase que viene, si Dios quiere, la siguiente semana, vamos a ver un paralelo entre el ministerio de Moisés y Josué con el ministerio de Elías y Eliseo. Los paralelos son impresionantes y todos obviamente son sacados de la Biblia. Eso vamos a ver la siguiente clase. ¿Ok? Espero pues que puedan asistir
Es bueno que asistan para que puedan preguntar también y puedan pues dar algún aporte, ¿no? Hay cosas, obviamente, esta clase, si bien es cierto, es un seminario, por eso es un seminario, porque podemos conversar, ¿no? Hay preguntas, hay respuestas, hay aportes y ambos nos podemos nutrir de esto, ¿vale? Entonces, la clase que viene, vamos a ver un paralelo, una relación entre el ministerio de Moisés con Josué y Elías con Eliseo. Ya hemos dicho que Moisés es símbolo de Elías también y Josué símbolo de Eliseo. ¿Qué significaba Eliseo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Eliseo? Lo hemos leído, ¿ah? ¿Se acuerdan o no? Mi Dios es mi Salvador, el nombre de Eliseo. Muy bien. Dios es mi salvación. Muy bien. Ese es el significado del nombre de Eliseo. Quédense con esto, por favor. Quédense con esto también. Memorícenlo. La siguiente clase nos va a servir esto. Y vamos a seguir por esa línea del matrimonio también. Seguimos en esa línea. Seguimos en esa línea. Hermanos, hermanas, vamos a terminar esta clase y vamos a hacer una oración, pues, para que todo lo aprendido se quede grabado en nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a retener la información que hemos estudiado el día de hoy, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día que nos das. Te pedimos que perdone nuestros pecados y también te pedimos que nos des inteligencia y sabiduría, que nos des capacidad de poder retener, Señor, la información que hemos estudiado en el día de hoy. Ayúdanos a poder retener esta información en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos también, Señor, a aceptar a Elías, a aceptar a Eliseo, por favor. Purifica nuestro carácter, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.